Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la materia de dibujo. Bueno, ya comenzamos con la primera actividad, que es la selección de una imagen sobre la cual vamos a trabajar. Como bien indica la descripción del trabajo práctico número 1, la idea de este proyecto es que desarrollen diferentes morfologías de síntesis visual. Vamos a ver que seguramente ustedes ya tuvieron alguna introducción sobre la noción de síntesis durante la materia gráfica en la FOBA. Y lo que podemos primero tener en cuenta es que nosotros, cuando trabajamos una imagen, estamos partiendo de una iconografía que podemos llamar representacional, es decir, figurativa. Una iconografía que remite a un objeto conocido por todos. Puede ser un animal, puede ser un elemento inorgánico. Y el proceso de síntesis lo que involucra es un proceso que va a llevar esa imagen de carácter icónica, representacional, hacia la abstracción. No necesariamente vamos a alcanzar una abstracción absoluta, ya que una imagen 100% abstracta no nos permitiría mantener el vínculo con el objeto original. Por lo tanto, lo que vamos a realizar es un proceso de abstracción. Aquí lo que estamos viendo en esta presentación es la diferencia entre una imagen que podemos considerar icónica, representacional, El equilibrista de Pablo Picasso, y en el caso de la derecha un ejemplo de una imagen que fue sometida a un proceso de síntesis y que se orienta hacia la abstracción, como es el caso del arlequín. Sin embargo, hay algunos elementos en esta imagen que nos permiten vincular esa forma abstracta a un elemento figurativo como es el arlequín. Si nos remitimos al texto de Donis Dondis, va a plantear que la reducción de todo lo que vemos a elementos visuales básicos, que este sería el proceso de abstracción, tiene mucha más importancia para la comprensión y estructuración de los mensajes visuales. Cuanto más representacional sea la información visual, más específica es su referencia. Cuanto más abstracta, más general y abarcadora. Visualmente, la abstracción es una simplificación tendente a un significado más intenso y destilado. Y vamos a hacer entonces hincapié en entender que abstraer no es solo simplificar, sino que abstraer es capturar los elementos centrales, los elementos significativos que permiten la identificación o la referencia a una forma determinada. Aquí vemos un ejemplo que está en el texto de Donis Dondis, que lo van a ver y lo pueden descargar en el grupo de trabajo. Y el autor avanza y dice lo siguiente, que cualquier formulación abstracta, dice, es profunda y que la representacional no lo es. Lo representacional, como bien marcamos, que son los ejemplos aquí en las fotos de la izquierda, son referencias específicas a una imagen determinada, mientras que una imagen abstracta es justamente más abarcadora. Y puede ser también, ¿por qué no?, mucho más identitaria. Lo cierto es, incluso, que vemos un informe visual del entorno que es altamente detallado y representacional. Coexiste con otro mensaje visual de carácter abstracto que expone las fuerzas visuales elementales. Es lo que estamos viendo, ¿no? Queda más claro en el ejemplo de abajo, como tenemos a la izquierda una imagen representacional, un hombre mirando por la ventana, y a la derecha lo que busca justamente es capturar los pesos principales de dicha imagen. Y como vemos, se pierde la referencia específica de la imagen representacional en favor de una producción abstracta. La idea de este trabajo que vamos a realizar en dibujo es que estas producciones de síntesis visual pudieran orientarse a la aplicación de marca, es decir, a imágenes de identidad visual.
Por ejemplo, acá vamos a ver un clásico de la imagen de identidad visual de Louis Dorfman sobre una marca que, como ustedes ven ahí, tiene un isotipo y un logotipo. El isotipo es la parte vinculada a la imagen, que en este caso, fíjense cómo la imagen está compuesta de dos elementos. Por un lado la forma de un pájaro, por otro lado la forma de una nota musical. Y entre estos dos elementos se fusiona una imagen que los integra. Ese es el isotipo. Mientras que los signos tipográficos, es decir, el texto escrito, el nombre de la marca, ese es el logotipo. Nos encontramos aquí con un isólogo. Lo que ustedes van a realizar en el presente trabajo son producciones que pudieran orientarse a isotipos. Aquí vemos algunos clásicos también dentro del diseño. Por ejemplo, el primer caso, el manantial, ¿no?, donde vemos que su isotipo remite a la idea de una fuente de agua. Sin embargo, como vemos, es una forma bastante abstracta, que a su vez es una forma simétrica, geometrizada y circunscripta dentro de un cuadrado. Fíjense que en este caso, ese primer isotipo se resuelve por un pleno plano. El área de rojo es el pleno y el área de blanco se va a leer como si fuera la forma, la figura, ¿sí? Pero esta sería una clara propuesta de isotipo resuelto por pleno plano. En el caso de Arte España, que es una feria de arte, vamos a ver que el isotipo tiene una referencia icónica, pero que está trabajado con un alto nivel de abstracción, de síntesis visual, que está organizada a través de formas geométricas básicas. Podríamos decir que es un caso de geometrización, donde vemos que la forma se va a resolver por rectas y curvas, y que a su vez toda la estructura de esa imagen estaría circunscripta dentro de un cuadrado imaginario. El tercer caso, los premios a la creatividad, sería el ejemplo de un isotipo de carácter gestual. Como el nombre lo indica, en este caso nos encontramos con imágenes de síntesis que están resueltas como si fueran un trazo abierto, un trazo que no tiene una estructura, que es justamente propio de una gestualidad. Y de todas las propuestas seguramente va a ser una de las que más les cueste, justamente porque acá hay que lograr un equilibrio entre una imagen que tiene contundencia visual, pero que a su vez parece que estuviera hecho como si fuera un gesto a mano alzada al azar. Lo mismo sucede con la urbanización La Villa Verde, ¿no?, que es el primer ejemplo que vemos de la línea de abajo, donde el isotipo, que es una flor, parece que estuviera resuelta por una mancha. Ahí sería un isotipo resuelto por carácter gestual. En el caso del restaurante El Griego, vemos un isotipo que está resuelto por pleno plano, ¿no?, las áreas de blanco con áreas de azul, y que a su vez hay una forma básica que contiene esa estructura, que es un rectángulo. En el último caso, la Casa de la Cultura, vemos también el uso de una forma básica, un rectángulo, y una morfología geometrizada por líneas rectas, resuelta por pleno plano. Vemos en el caso de la tienda de regalos también un isotipo resuelto por pleno plano con un alto nivel de síntesis. En el caso de la sala de arte Trajano sería un ejemplo de isotipo gestual. Pareciera que es una mancha aleatoria, sin embargo, bueno, vamos a ver que también conlleva un proceso de diseño. En el caso del Museo Cerralbo, vemos que el isotipo toma el perímetro de una forma y lo resuelve por un gran pleno plano. Y el logotipo se organiza de forma tal que, digamos, emula la estructura de una columna. En el caso de Starbucks, vemos, ¿no?, cómo en el desarrollo de esta marca tenemos un isotipo
que está circunscripto en una forma básica, un círculo, y que a su vez después tenemos otro círculo que también contiene al logotipo. Las versiones actuales prescinden de usar el logotipo en favor de aumentar la iconicidad de la marca, pero siempre fíjense que el isotipo se estructura dentro de una forma básica que es el círculo. Lo mismo sucede con el isotipo de Pepsi, claramente. Después tenemos también la empresa de energía, que vamos a ver cómo el isologotipo van a formar parte juntos de una misma estructura, donde la parte de isotipo, que es una inicial, está resuelta por un perímetro de línea. Mientras que la cadena de cable de televisión podríamos decir que se resuelve por pleno plano. ¿Qué es lo que ustedes van a realizar? A partir de la imagen que cada uno ya tiene seleccionado, van a utilizar, ya sea con papel de calco o con papel común, pueden usar lápiz de grafito, pueden usar microfibras, marcadores, lo que les resulte cómodo a la hora de bocetar. La idea es que empiecen partiendo de la forma que tienen, empiecen un proceso de síntesis. Por un lado, usen la línea. Por otro lado, usen áreas de pleno plano. Después ya tendremos oportunidad de ver aspectos combinados de línea y plano y también geometrizaciones, tratamiento gestual y circunscripción. Veamos algunos ejemplos de trabajos de estudiantes, ¿no? Partiendo de una forma con un alto nivel de iconicidad, se fue desarrollando un proceso de síntesis. Fíjense, en el caso de arriba, se resuelve por pleno plano negro. En el caso de abajo vamos a ver la presencia de una circunscripción, es decir, una forma básica que va a estar condicionando la estructura de ese objeto. En el caso de la síntesis por línea, acá vamos a tener una cantidad de variantes que ustedes podrían explorar. En el primer caso vemos el uso de la línea enfatizada, es decir, una línea modulada, que va a cambiar el grosor en su recorrido. Por momentos es más fina, por momentos es más gruesa, por momentos genera una forma cerrada, por momentos la forma se abre. En el caso de la derecha nos encontramos con una producción de línea homogénea, que quizás ahí vamos a ver que la excepción es el pico del ave, ¿no? Donde esa línea homogénea pierde esa homogeneización. Si seguimos, fíjense las posibilidades de detalle, ¿no? Hablar de abstracción no quiere decir sacar absolutamente todos los elementos, sino dejar aquellos elementos que hacen significativo a la descripción de la forma y que a su vez pudieran ofrecer algún aspecto de interés o de pregnancia. Si vemos aquí estas dos propuestas que se basan en línea homogénea, vemos cómo es mucho más atractivo el caso de la izquierda, ¿no? El ala que tiene un detalle, una onda en su interior, que el caso de la derecha que la torna una morfología como más pesada. En ambos casos, si ustedes observan, la parte de la cabeza es la que queda más floja a la hora de resolverse. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Partiendo de la forma de un tucán. Fíjense cómo tenemos el caso de la izquierda, una línea que oscila entre homogénea y enfatizada. Ahí sería importante que claramente el desarrollo sea o línea homogénea o línea enfatizada. En el caso de la derecha lo que vemos es un tratamiento por geometrización, ¿no? Donde empezamos a tomar ciertas formas y utilizar, en este caso les va a convenir utilizar herramientas como regla, transportador, plantillas de círculos, ¿sí? U otras herramientas o pistoletes, que también les va a ayudar a generar formas curvas. Fíjense acá qué interesante, el caso de la izquierda es una síntesis por línea muy atractiva. Fíjense cómo se resolvió el cuerpo. Se eliminó toda la estructura corporal y las patas traseras en favor de resaltar la cola del animal como un elemento importante. Entonces no necesito tener todos los detalles del animal para yo poder referirme a él.
Y fíjense, en este caso es muy interesante el uso de la línea homogénea, así como también es interesante que la línea se corta por momentos y la forma como que ligeramente se abre, cosa que también lo hace atractivo. En el caso de la derecha vemos justamente un caso límite entre el concepto de línea y de plano. Cuando la línea se hace demasiado gruesa, podríamos decir que entonces la resolución ya es un plano. En este caso vemos una geometrización donde se refuerza la curva y la recta, mientras que en el primer caso se refuerza la geometrización por curvas. Otro ejemplo muy atractivo, un poco complejo, o sea, se podría buscar a lo mejor eliminar algún elemento, algún rasgo de pluma y que la imagen siga identificándose de la misma manera. Sin embargo, la forma de resolver esta síntesis resulta muy atractiva, justamente por ese tratamiento que se le da al plumaje. En este caso vamos a ver hacia la izquierda un ejemplo de una forma resuelta por pleno plano. Mientras que en el caso de la derecha vemos una combinatoria entre el uso de áreas de pleno y uso de línea. Volvemos al ejemplo del tucán y acá vemos cómo la forma se resuelve por un área de pleno y a su vez se suma una forma básica como es el círculo que va a interactuar con la estructura principal del tucán. Acá tenemos otro ejemplo donde hacia la izquierda se resuelve por pleno, hacia la derecha se resuelve por línea. Asimismo, hacia la derecha lo que tenemos es una circunscripción, es decir, vamos a forzar la morfología para tratar de adaptarla a una forma básica, en este caso una elipse. Tenemos aquí ejemplos de circunscripción. Como les decía, en el caso de las propuestas de circunscripción, vamos a partir de formas básicas. Círculos, cuadrados, triángulos. Vamos a ver, de acuerdo a la forma que cada uno eligió, qué tipo de circunscripción es más adaptable a esa forma. Eventualmente pueden usar rectángulo o pueden usar elipses. Aquí lo que tenemos es una forma básica vinculado a la síntesis de una forma resuelta por línea. Pero fíjense qué atractivo resulta esa forma básica que a su vez le da un entorno que alimenta un sentido vinculado a este objeto. Acá tenemos una secuencia de distintas justamente síntesis, o sea, partiendo del mismo objeto se alcanzaron respuestas visuales muy diferentes entre sí. Acá tenemos el mismo caso con la secuencia de elefantes, donde si empezamos por arriba y la izquierda tenemos propuesta de línea enfatizada con una descripción de detalle interior. En el medio, una línea que tiende a ser homogénea, aunque le falta precisión. En el caso de la derecha, vemos una geometrización por recta. Si vemos el primer ejemplo de la línea de abajo, tenemos una geometrización utilizando formas curvas. En el caso del medio, fíjense cómo se eliminan los detalles internos y se busca otra solución morfológica a esta forma. Finalmente, el último ejemplo tiende a geometrizar por curva, a sintetizar, a sacar elementos con esa respuesta visual. Fíjense en este caso. Acá tenemos un buen ejemplo de circunscripción, ¿no? Donde vemos, en la circunscripción no se trata solo de poner una forma básica, se trata de que la morfología del objeto elegido se vea afectada por esa forma básica. Acá esto se ve más claro en la parte de la suela de este zapato, ¿no? Donde en el primer caso vemos claramente cómo esta forma se circunscribe a un triángulo y que claramente no necesito dibujar el triángulo entero para sentir la presencia de la circunscripción. Lo mismo en el primer caso, en el caso de la derecha hacia arriba, vemos la circunscripción hacia un círculo, sin necesidad de dibujar el círculo completo. Los ejemplos de abajo son primeros bocetos y estructuras generales. Y acá lo que tenemos, fíjense qué atractivo, es una síntesis gestual. Les recomendaría que para la propuesta gestual la dejen
como para el último, digamos, la última etapa de este proceso que van a realizar. Ya que para ese entonces ustedes ya van a venir trabajando con la forma que eligieron, y eso les va dando una apropiación sobre esa morfología. La recomendación entonces, como les decía, es dejar esto para la último, y también la recomendación a la hora de trabajar el gesto es que elijan herramientas que les permitan, por un lado, un trazo grueso. Podría ser un pincel, puede ser un cartón embebido en tinta, ¿sí? O una caña también, a modo de pluma, embebida en tinta. Cuando hablamos de síntesis, y esto para todos los trabajos que van a realizar, que involucren la línea, tengan en cuenta que la línea que utilicen, ya sea homogénea, ya sea enfatizada, abierta o cerrada, tiene que tener carácter gráfico. ¿Qué sería esto? Que la línea sea gruesa. Como esta imagen que ustedes van a realizar se aplicaría hipotéticamente a un isotipo, yo necesito poder reducir esta forma a, por ejemplo, 1 centímetro, 2 centímetros, y que se siga viendo. Para eso la línea, si es que se resuelve por línea, tiene que ser gruesa, ¿sí? Acá tenemos otros ejemplos que me parecen sí interesantes, no tanto porque a lo mejor no son quizás digamos, el mejor resultado, sin embargo es interesante cómo a partir de una forma primera de una hormiga se alcanzan 3 resultados morfológicos muy diferentes, ¿no? El primero, basado en una geometrización por rectas, le da a esta hormiga la idea de algo pesado, ¿no? Una idea casi maquínica. En el segundo caso de la línea de arriba, encontramos una hormiga que se resuelve más por curvas. Ahí está marcada que justamente las patas se resuelven de forma muy compleja, no es la mejor resolución. Sin embargo, a veces colocar algún elemento le da una pregnancia visual interesante, aunque a veces, bueno, en este caso se hace un poco compleja. De todas las propuestas, la de abajo es la que mejor se resuelve en términos de síntesis y queda el efecto de una hormiga con un alto nivel de dinamismo, ¿sí? Y fíjense cómo predominan las formas curvas y las patas siguen teniendo un poco de problemas en su resolución. Acá tenemos otras series de síntesis, ¿no? El primer caso de arriba a la izquierda se resuelve por pleno-plano. El segundo ejemplo de arriba combina área de pleno con área de línea y se resuelve también por geometrización de rectas. Fíjense qué interesante la diferencia, ¿no? Entre la línea de arriba y la línea de abajo, donde la cola se vuelve más plana, no parece que va de atrás, vuelve hacia adelante, lo cual da una lectura mucho más veloz y mucho más pregnante. Y finalmente se decide hacer un corte de la forma, una referencia o una vinculación con una forma básica como es el círculo, darle algún elemento que le dé pregnancia como es este objeto en la cabellera, para lograr una síntesis de alta pregnancia. Bueno, lo mismo en este caso, uso de línea homogénea con forma abierta, uso de línea enfatizada en el primer caso, uso de línea homogénea con forma cerrada en el segundo caso. Si nos vamos hacia abajo, tenemos línea geométrica utilizando rectas, y en el último caso se resuelve por área de pleno-plano. Lo mismo en este proceso, fíjense, primera propuesta por pleno, segunda propuesta por línea homogénea, tercera propuesta por línea enfatizada, lo cual le da un carácter mucho más grácil. Y finalmente, por ejemplo, se decide agregar un elemento que lo puede vincular a una futura marca. Miren esta qué atractiva que es. Acá tenemos también una forma con alta síntesis. Básicamente se resuelve por línea en el primer ejemplo, en los segundos ejemplos se resuelve por plano. Y fíjense esa circunscripción a forma básica, es decir, cómo se modifica la morfología de la forma original en función de asociarla a una forma básica. Bueno, ahí vamos a hacer algunos cambios. Ustedes lo que van a tener que hacer en este caso es una propuesta que es o por plano o por línea.
Para eso la idea es que boceten y que boceten distintas propuestas de plano y de línea. Para finalmente vamos a elegir la que se resuelve de mejor manera, y esa es la que ustedes van a pasar a la hoja A4, que va a tener que estar centrado, que va a tener que tener una proporción acorde al soporte y al tamaño de la hoja A4, y que lo van a resolver con tinta negra, ya sea por áreas de pleno con tinta líquida, o ya sea con microfibras si van a utilizar la línea. Después tienen que hacer una propuesta de geometrización, que pueden utilizar la recta, pueden utilizar la curva o pueden combinar rectas y curvas. Una propuesta de circunscripción en forma básica y otra propuesta gestual. Les decía, arranquemos por las propuestas de línea y de plano, boceten, suban ejemplos, así podemos empezar a corregir. Por supuesto, al principio manden borradores, hasta que finalmente vamos a tomar la decisión de cuáles propuestas quedan seleccionadas. Una vez que se selecciona, se pasa en tinta a mano y luego vamos a hacer un proceso de digitalización y vectorización, para lo cual les pedía que vayan consiguiendo el Illustrator y que lo tengan disponible en sus computadoras. Bueno, a comenzar el trabajo. Ya para la segunda clase entonces empezamos con este proceso de morfología de la síntesis.